otros autores, y les puedo asegurar sin lugar a dudas que este es uno de los más emotivos que me ha tocado presentar, por varias cuestiones, pero una que tiene que ver fundamentalmente con el territorio. Creo que la territorialidad es muy trascendente para todos nosotros. Esta historia, esta novela transcurre a una manzana de distancia de aquí, así que hoy puedo ver sentados junto a ustedes a la abuela Enriqueta, a mi vieja, a mi viejo, al tío Toto, a la tía Lili, a Tilio Argía doblando en contramano con el camión de Canadá Dry, a la tía Ticha, al tío Tormenta, a todos los que están de otra manera. Y no hablo del abuelo porque en un ratito vamos a hablar del abuelo, que seguramente está atendiendo su boliche y su despacho de bebidas en la esquina de San Martín y Libertad. Esta novela que presentamos hoy tiene que ver con esa manzana, la manzana 61, así que si hablo de algo tan personal en este momento es porque creo en la teoría de la representación y sé que cuando yo hablo de mis abuelos, de mis tíos, de mi papá, de todos los afectos, algunos están acá como mi primo Carlitos y mi prima Claudia, sé que también ustedes en este momento están viajando en el tiempo y haciendo una ligazón con parientes y con gente querida. Le quiero agradecer especialmente también la presencia a Christian Hansen, que es nieto de Zulema Noceda, quien de alguna manera yo la tomé como alter ego para contar esta historia, y a Emita Guiapal, su sobrina. Gracias por estar y por acompañarnos en esta tarde, dándole a estos personajes que existieron una carnadura de ficción, que es lo que intenté hacer en este tiempo. Sin ir más lejos, acá enfrente, donde está el supermercado Día, estuvo la primera sastrería de Giuseppe Sciatti, que es uno de los personajes de los que yo me apodero en el libro para contar esta historia. Tenía ahí la sastrería, después vivió y tuvo su sastrería al lado de la casa de mi abuelo, y siempre hubo tiempos duros, no es una propiedad de estos tiempos. Aparentemente, Sciatti conocía a un tano que tenía una imprenta que hacía los taquitos de almanaque, había conseguido que haga los taquitos de almanaque, pasaba del 15 al último día del mes. Entonces tenían la sensación que llegaban a fin de mes. Así que seguramente a estos tanos los vamos a tener que convocar a menudo con todo lo que nos pasa hoy en día. Pero bueno, la idea es hacer una presentación del libro como pensamos siempre, diferente, escaparnos de lo solemne, intentar que sea fundamentalmente esto un encuentro, vernos, comunicarnos, contarnos cosas, sentirnos cerca. Y cuando uno presenta un libro, hay mucha gente que lee muy bien, que lee prosa y que lee poesía, son excelentes y uno los convoca y los invita. Después hay gente que se especializa, que son los cuentacuentos, son maravillosos porque hacen un trabajo de edición sobre los textos literarios, teniendo su propia versión, porque evidentemente leer un cuento y leerlo son dos texturas diferentes. Y uno siempre celebra cuando se encuentra con una cuentacuentos o un cuentacuento. Pero hay una persona que constituye, como decía el poeta Horacio Ferrer de Aníbal Troilo, una raza de uno. Uno le puede dar un recetario de un remedio o la vieja guía de Entel y él lo transforma en literatura. Así que me da muchísimo placer presentarles en esta tarde al querido Alejandro Apo. Pase, maestro, estamos esperando. Bueno, me da mucho placer estar aquí. Siéntese, maestro. Ya me siento. Exageró un poco Daniel con la presentación. Mi mamá, que se fue de la vida hace poquito, 12 de febrero, era cuentacuento, y ella decía que yo era cuentacuento porque interpretaba bien lo que leía. Le digo, mamá, pero yo no soy cuentacuento, porque los cuentacuentos, como muy bien dijo Daniel, son las personas que reducen el cuento sin tocarle la trama y lo interpretan, lo dicen, lo memorizan. Yo lo leo. Entonces ella decía, no, pero lees tan bien que para mí sos cuentacuento. Bueno, y siempre agregaba algo que voy a usar cuando pueda escribir alguna cosa de ficción, que era, sos el mejor lector, no es porque seas mi hijo. Le digo, eso porque soy tu hijo, mamá. No, además sos el mejor comentarista de fútbol
y yo soy muy equilibrada. No es porque sea mi hijo, le digo, mami, pensá 2 minutos, es porque soy tu hijo, como nos pasa a todos. Bueno, nada, pero la lectura se transformó a partir de ese tuco cultural que había en casa, que leíamos en voz alta un cuento cada día después de la cena, y lo discutíamos en todo, se transformó en un rito, para mí es natural leer en voz alta, es natural, lo leíamos en voz alta y después lo discutíamos con todo, el cuento, por eso conocí de muy chico a Cortázar, a Borges, a Bradbury, a Sacchi, a Viñas, a Abelardo Castillo, y bueno, y ahora hago eso, le digo a la gente a las 11 de la noche que acá hay un cuento bárbaro y lo cuento, y lo digo, y bueno, y con Daniel me une. Alguna vez escribí no escribí yo, lo escribió él en realidad, porque yo se lo dicté. Yo hablé, me hizo como una especie de reportaje y él hizo la traducción perfecta de cómo un espectáculo radial se había transformado en un espectáculo teatral. Y bueno, todo eso que se dio en Todo con Afecto, que después se transformó en La pelota, un cuento y un abrazo, y en lo que hoy es Y el fútbol contó un cuento, o La poesía del barrio y el fútbol en el alma, con todo lo que él escribió sobre fútbol y barrio, él interpretó perfectamente lo que yo le transmití y pudimos hacer ese libro Con Afecto que representa, por lo menos, no es ficción, es solamente una crónica de cómo puedo mezclar el comentario de fútbol con una historia bien contada, con amigos, con familiares, como ustedes. Cuando me llegó este libro, El aparador de Zulema, lo primero que dije es, pregunté a todos, le digo, voy a poder hacer cuentos de esto, porque son historias que muchas veces se cierran en la misma novela. Y es la primera novela de Daniel, al que conozco como actor, como conductor de radio, como todo lo que es mucho. El otro día me reía con Braselli porque fuimos a presentar un libro de Rodolfo Braselli, el gran escritor mendocino, que es Había una vez Maradona. Son cuentos sobre Diego. Y entonces me llevó a mí, tan vinculado a Diego y a lo que significa la literatura, entonces los presentábamos juntos. Él hacía una guía y yo, como voy a hacer ahora, voy a leer un tramo de los cuentos. Entonces la presentación del Teatro de Lomas decía, Rodolfo Braselli, poeta. Entonces le pregunto a Braselli, le digo, ¿estás contento con que te digan poeta? Porque yo hubiera dicho escritor primero, pero me dijo, sí, muy contento. Pero ¿sabés qué me pusieron a mí? Lo único que no soy, escritor. Y se reía Braselli, lo dijo en la presentación, porque en realidad yo no soy escritor. Es una crónica, yo soy un modesto comentarista de fútbol y un hombre que maneja los medios, sobre todo la radio. Soy un hombre de radio. Así que estoy aquí encantado, la historia ya la conozco, no terminé de leer el libro, pero ya me apasionó. Voy a leer una parte del libro, lo va a guiar Daniel, y me callo la boca ahora para que disfrutemos de la presentación del libro de Daniel. Gracias, Alejo. No, tenelo, Alejo. No, lo que yo te quería proponer, si hacemos, si querés, si te parece, un primer tiempo y un segundo tiempo, porque la gente está ávida, lo ponemos en formato de fútbol, y yo cuando escribía el libro, para calentar la mano, para intentar buscar en esta ficción algunos antepasados, recuerdos, mis orígenes, escribí un poema sobre mi abuelo, que nació en el 1884. Es decir, que yo le estoy dando un abrazo hoy, por eso le puse al poema El abrazo de 3 siglos. Y si querés, antes de leer un pedacito de la novela, vamos con ese poema. Y te dejo a vos.